que a pesar de que te estén pisando los gallos, tú puedas decir Dios te bendiga. ¡Auch! A pesar de que te estén gritando, tú puedes cantar alabanzas a Dios como hacía Jesús en medio de la prueba, en medio de la tentación, y eventualmente, como leímos en el libro La voz y su cuidado, es un libro de la hermana White, La voz, su uso y cuidado, creo que se llama, nos habla de que Jesús, cuando estaba en medio de la tentación, cantaba, y al cantar el enemigo se alejaba. Que cuando estaba en situaciones difíciles, cuando estaba en medio de pruebas, cantaba. Qué difícil es cantar cuando estás siendo provocado, cuando estás en medio de la tentación, cuando estás en la prueba. Pero aprendimos eso cuando estábamos en el episodio. El Señor nos ayudó a sobrellevar la prueba a través del canto. Alaba a Dios, que fue uno de nuestros preferidos, y paz en la tormenta. Y esos cantos espirituales nos ayudaban a soportar con paciencia la carrera que teníamos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cante, cante, y cuando cante, creo que le ayudará a desarrollar paciencia. Y la última característica que también viene del fruto del Espíritu Santo es la paz. Un vínculo, la unión que se alcanza cuando cada miembro de iglesia desarrolla las tres virtudes anteriores. Un detalle de la paz. Cuando tú entregas, cuando yo entrego mi voluntad a Dios, el Espíritu Santo se encarga de darnos a conocer cuáles son aquellas situaciones que están impidiendo nuestra total unión a Cristo. El Espíritu Santo te lo va a hacer saber. A mí me lo ha hecho saber en varias ocasiones. Mira, este rasgo de carácter que tiene impide que estés unida a Cristo. Y el Espíritu Santo no solamente nos lleva a ver cuáles son los elementos o los rasgos de carácter que impide que estemos unidos a Cristo, sino que también nos capacita, nos da el poder, como estudiamos en lecciones anteriores, para superar ese rasgo de carácter, para que finalmente toda barrera que exista entre nosotros y Dios sea derribada. Cuando eso sucede, entonces el Espíritu Santo se encarga de mostrarnos cuáles son las barreras que impiden nuestra unión con los hermanos, con las personas que nos rodean. Y así se va formando el vínculo de la paz. Paz con Dios, paz con las personas que nos rodean. Y cuando tienes paz con Dios y paz con las personas que nos rodean, se puede tener unidad. Qué interesante. Y sabes, estos mismos rasgos de carácter que el Señor nos ha mostrado también se deben utilizar, no solamente en la familia de Dios, sino en nuestras propias familias. Cuando tú y yo somos humildes, cuando somos mansos, cuando tratamos a las personas con consideración, con cortesía, a los miembros de nuestra propia familia, cuando soportamos las pruebas, ya sea que nuestra familia es cristiana o no, o hayan entregado sus vidas a Cristo o no, el Señor nos permite desarrollar estos rasgos de carácter cuando estamos unidos al Espíritu Santo y permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Así que vivamos, adoptemos este estilo de vida, andando con Jesús, permitiendo que el Espíritu Santo dirija, y así caminaremos dignamente conforme al llamado que hemos recibido.
Ahora, ¿cómo obtener la unidad? El cómo es importante. Y el Señor nos presenta aquí a través del apóstol Pablo que la unidad está basada en lo que ya es uno. Sí, nosotros no vamos a reinventar la rueda. Para ser uno entre nosotros es necesario ser uno con Dios. Así que el primer aspecto de unidad se debe establecer con Dios. Y en el capítulo 4 de Efesios, versículo 4, se nos habla de estar unidos. Viéndolo desde el versículo 3, nos dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa fue la parte que vimos anteriormente. Así que nosotros vamos a estar guardando o vamos a estar poniendo en práctica la unidad. ¿Y cómo la hacemos? En el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a la unidad. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de un solo cuerpo. La iglesia de Cristo es una. No son las denominaciones que existen hoy en día. Estamos hablando del cuerpo espiritual de Cristo. Cristo mismo dijo que él tenía ovejas en otros rediles y que le era menester llamarlas para formar parte del cuerpo de Cristo. Así que no se crea que si usted es ateo y está viviendo en quién sabe dónde, que usted no puede formar parte del cuerpo espiritual de Cristo. Cristo está haciendo el llamado. Él llama, él toca la puerta de tu corazón. Si tú le abres y le dejas entrar y te entregas a él por completo, él cenará contigo, sí, permanecerá contigo por la eternidad. Cenar implica que él va a estar allí contigo, no solamente de día, sino también de noche, y formaremos parte del gran cuerpo de Cristo, que es espiritual. Segundo uno, estaremos unidos por el Espíritu Santo. Tercer uno, tendremos la misma esperanza bienaventurada del pronto regreso de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Y además, la esperanza de que todos aquellos que han dormido en el Señor también serán levantados, resucitarán. La muerte que quedará sorbida en victoria y todos estaremos unidos por la eternidad. Esta es la unión a través del Espíritu Santo, pero aquí está el secreto. El apóstol Pablo nos está llamando a ser unidos como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son unidos. Ellos están unidos en propósito. Es un solo Dios, tres personas diferentes, pero a pesar de la diversidad en sus funciones, permanecen en unidad. Y el llamado que nos hizo Jesús en Juan 17 es que así como Él y el Padre son uno, nosotros también lleguemos a ser uno como Él. Por ende, el apóstol Pablo ahora nos dice cómo llegar a ser uno en Cristo. Tenemos un solo Señor, solamente Cristo, no hay más. Tenemos una sola fe. Esa fe es la que actúa en nosotros, en donde nosotros nos entregamos por completo a Él, porque creemos, estamos conscientes de quién es nuestro Señor y solamente hay un bautismo, el bautismo de Jesús. El bautismo de agua es uno solo por inmersión, que representa la muerte de nuestra antigua manera de vivir y nacemos como nuevas criaturas cuando salimos del agua. Nacemos como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nacemos en la gran familia de Dios. Así que el bautismo debe ser por inmersión como se bautizó Jesús. Y por último, unidos al Padre, y el Padre es Dios. Solamente hay un Dios, no hay más. Y gracias a lo que estamos estudiando en los Salmos, se nos repite constantemente que solamente hay un Dios
y que todo lo demás, no sé qué es, pero no es Dios. Así que si nosotros entonces estamos unidos a Dios, entonces esa unión que tenemos con Dios afectará nuestra unión con los demás. Debemos esforzarnos en conseguir la unidad cimentada en estos 7 unos que emanan del único Dios. Por ejemplo, estamos unidos cuando tenemos una sola fe y no varias doctrinas. Adoramos a un solo Señor y no a varios. Qué interesante. Así que Dios, que Dios esté en todos, no significa que todos sean Dios. El texto a la cual se refiere aquí es que el apóstol Pablo, cuando termina el versículo 6 y sigue, cuando termina los unos, dice un Dios y Padre de todos. Dios es nuestro Padre. Es una bendición tener a Dios como Padre. Esta mañana el Espíritu Santo me dice, wow, qué bendición, qué bendición. Yo no sé por qué nosotros nos alejamos de nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial es lo máximo y Dios desea ser nuestro Padre. Y en la medida en que tú y yo aceptemos ser adoptados como hijos, tendremos una relación padre-hijo, padre-hija espectacular, que está por encima de todo lo que nosotros podamos pensar. Pero cuando el versículo 6 nos dice, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, y por todos y en todos. Ese y en todos no implica que Dios está en mí en el sentido de que yo soy un pequeño Dios. No, lo que está aludiendo es que si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces nosotros nos volvemos templo del Espíritu Santo. Como dice el Primera de Corintios, somos templo del Espíritu Santo y por ende si somos templo del Espíritu Santo mora en nosotros. De eso está hablando. Dios habita en todos aquellos que han entregado su voluntad a Él a través del Espíritu. Muy importante esto. Muy bien. Ahora que ya hemos visto cómo buscar la unidad, ahora vamos a ver qué pasa cuando estamos unidos o cómo se perfecciona la unidad. Y eso lo vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10, que nos dice lo siguiente. Usando la interpretación libre del Salmo 68, 18, Pablo presenta a Jesús descendiendo a la tierra para pelear la batalla contra el pecado. Y eso lo vemos en el versículo 9. Este pasaje del versículo 8 al 10 es un pasaje que pareciera que como que no encaja con lo que estamos estudiando. Nos habla de que sí, que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué significa eso? Bueno, eso Pablo está aludiendo a Salmo 68, 18, donde él menciona que Cristo descendió a la tierra. Cuando descendió, peleó la batalla de la fe contra el pecado. Una vez que obtuvo la victoria como general triunfante, asciende al cielo para ser exaltado. Y allí, después de ser exaltado, Jesús da dones a los hombres. Estos dones comenzaron a ser derramados en Pentecostés. Y aunque el Espíritu Santo es el que administra, Él es el que reparte los dones conforme a su voluntad, como vemos en 1 Corintios 12:11, estos dones realmente son dados por gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto implica que Jesús es el que en realidad da los dones, pero lo hace por medio del Espíritu Santo. Qué interesante cómo se va armando la estructura, este rompecabezas, en donde se nos llama a la unidad
y una vez que se nos llama a la unidad, se nos dan los dones para que esa unidad se pueda perfeccionar. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el propósito de los dones. Y estamos estudiando Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, donde se nos dice que Pablo no menciona aquí los dones dados por Jesús, sino a 4 grupos de personas receptoras de esos dones. Primero, apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, evangelistas. Y luego, pastores y maestros. ¿Qué tienen en común estos 4 grupos? Son los dirigentes de la iglesia. Y si usted lo ve, los apóstoles y los profetas fueron los que escribieron, siendo iluminados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra de Dios. Así que nuestra fe, el hecho de conocer a Dios y conocer a Jesús, se establece bajo la plataforma de los apóstoles y los profetas. Además, estos ministros son los encargados de edificar el cuerpo de Cristo. Son los responsables de conseguir y mantener la unidad. En el siglo XXI, el rol de los apóstoles lo desempeñan los pastores que administran a un nivel superior a la iglesia local. En nuestra iglesia nosotros estamos subdivididos en grupos, estamos divididos en uniones, divisiones, asociaciones, todo conforme al lugar donde vivimos. Por ejemplo, nosotros aquí en Panamá estamos unidos y tenemos la Unión Panameña. Estamos que son 12 provincias, ya ni me acuerdo cuántas provincias somos. Antes éramos 10, ahora tenemos también las comarcas. Todos estamos unidos y formamos la Unión Panameña. Pero dentro de la Unión Panameña, como nuestro pequeño país, aunque es pequeño, es amplio, entonces estamos divididos por asociación, estamos en cada provincia, formamos y asociación de iglesias. Así que tenemos la asociación, por ejemplo, de Colón, tenemos la asociación metropolitana que abarca un gran número de iglesias aquí en Panamá, en la ciudad. Tenemos la asociación central, que si la memoria no me falla, son las provincias del centro, lo que es Veraguas, Coclé, Los Santos. Todo eso es parte de la gran unión. Y así permanecemos unidos. Tenemos una estructura por medio de la cual nos podemos mantener unidos. De eso se trata. Así que los pastores administran a nivel superior y ellos son los que conforman las uniones. La división no es que estamos divididos, como algunas personas pensaron. La división lo que es que el mundo, los países están estructurados, están divididos por divisiones. Así que nosotros pertenecemos a la división interamericana y en la división interamericana estamos con los países de Costa Rica, de Nicaragua, de El Salvador, los países del Caribe como Jamaica, ¿cómo es que es el otro? República Dominicana. Todos formamos la división interamericana, no porque estemos divididos, sino que los países están separados por divisiones. Así que de esa manera nos hemos estructurado para que todos podamos estar unidos, agrupados y se pueda servir mejor a la iglesia. Los evangelistas son los pastores que se dedican exclusivamente a la predicación. Los pastores maestros son los que se encargan de servir a la iglesia, de enseñar los preceptos bíblicos a la iglesia. Pero ¿y qué de los profetas? ¿Tendremos profetas hoy en día? Bueno,
Dios no nos ha dejado sin este don, que actualmente lo tenemos gracias a la obra que el Señor hizo a través de Elena G. de White. Así que, ¿cuál es el resultado de esta unidad? Bueno, crecimiento. Pero hay algunas cositas que pueden alterar la unidad y estamos en constante peligro porque el enemigo no descansa. Él sabe que si logra la división entre nosotros, si logra dividirnos, vencerá. Así que siempre está amenazando a la iglesia, metiendo cizaña para provocar la desunión, si le queremos llamar así, o la división. ¿Y cuáles son esos peligros? La falta de crecimiento. Un niño que no se alimenta no crece. Lo mismo sucede con un cristiano. Por eso tenemos la guía de estudio para nuevos creyentes, porque cada uno debe crecer a su nivel. Tenemos inclusive la división, el ministerio infantil, perdón, y en ese ministerio infantil los niños están agrupados por edad y a cada uno se le enseña la Biblia conforme a la edad que tiene y cada grupo tiene su guía de estudios. Si usted va a nuestras iglesias adventistas, va a notar que tenemos lo que llamamos la escuela sabática infantil y allí usted va a notar que empieza con los de cuna, que son de 0 a 3, de ahí se van a los infantes, luego se van a los primarios, si la memoria no me falla, luego a los menores, adolescentes, jóvenes, hasta llegar a la clase de adultos, cada uno recibiendo la palabra de Dios conforme a su capacidad de comprender la palabra de Dios, con una guía de estudio que le va a ayudar a comprender y estudiar la palabra de Dios. Es necesario crecer en Cristo Jesús. No podemos permanecer como niños que estamos fluctuando de un lugar a otro, zarandeados por todo viento de doctrina. Llega alguien predicando una cosa y nos vamos detrás de esa persona. ¿Y por qué pasa? Porque no estamos cimentados en la palabra de Dios. Los lobos espirituales están al acecho. Hay cualquier cantidad de lobos dentro de nuestras iglesias que están vestidos de ovejas y están llevando tras sí a aquellos que no estudian y se cimentan en la palabra de Dios. Así que para evitar estos peligros debemos afianzarnos en la verdad con amor y esforzarnos nosotros mismos a crecer. Y aunque las personas citadas anteriormente por Pablo, los profetas, los evangelistas, los pastores, a pesar de que ellos tienen la responsabilidad de mantener la unidad, todos nosotros, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, tenemos nuestra parte que realizar para alcanzar esa unidad. Y esa unidad, el secreto de esa unidad viene a continuación. La unión de los creyentes con Cristo. Ese es el gran secreto. Es la única manera de que nosotros podamos permanecer unidos entre nosotros. En la medida en que tú y yo, y lo enfoco desde el punto de vista familiar, que es la unidad más pequeña de la sociedad. Cuando una pareja se casa, en la medida en que se acercan a Cristo, se acercan entre ellos. Y en la medida en que nos acerquemos a Cristo como iglesia, nos acercaremos los unos a los otros. Así que la unión de los creyentes con Cristo conducirá como resultado natural a la unión entre nosotros, la cual es la más duradera que puede haber en la tierra. Somos uno en Cristo, así como Cristo es uno con su Padre, y estaríamos contestando finalmente la oración de Jesús. Y para concluir, es el plan de Dios que haya unidad en la diversidad. Entre nosotros los seguidores de Cristo debe existir la unión de los elementos diversos. Todos somos diferentes, todos nos expresamos diferentes, todos tenemos nuestra propia opinión.
Sin embargo, a pesar de ello, debe existir la unión de los elementos diversos, uno adaptado al otro, y cada uno debe hacer su obra especial para Dios. Cada persona tiene su lugar en el cumplimiento de un gran plan que lleva la estampa de la imagen de Cristo. No importa cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Si permitimos que el Espíritu Santo nos dirija, si estamos unidos a Cristo, entonces estaremos unidos todos por el pegamento del amor. Y ojalá que cada uno de nosotros hoy fomente la unidad. ¿Cómo? Manteniéndose conectado a Cristo. En la medida en que tú y yo nos mantengamos unidos a Cristo, estaremos unidos los unos a los otros. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos siga dirigiendo y que a medida que nos acerquemos más a ti, Señor, podamos fomentar la unidad, porque entre más cerca estamos de ti, más cerca estamos los unos de los otros, como familia y también como iglesia. Que tu Santo Espíritu siga, Señor, tallando, puliendo, cortando las asperezas de nuestro carácter, y que cada día podamos reflejar a nuestro amante Salvador, a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo que nos dirige, que los podamos reflejar en lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que escuchamos y en todo lo que hacemos. Que el mundo sepa que Cristo vive en nosotros. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por tu misericordia, por tu perdón. No somos dignos, Señor, ni siquiera de llamarnos hijos tuyos, pero gracias a tu gracia y a tu gran amor, podemos hoy decir como el apóstol Juan, en 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Que hoy podamos caminar dignos conforme al llamado que se nos ha hecho de ser hijos de Dios. En tu nombre, Señor, oramos. Amén y amén. Bendiciones a todos. ¿Qué pasó? ¿Pero sí? ¿Te congelaste? Ok. Ajá, ok. ¿Reyes no va a hablar? Reyes. Ordene. Te escuchamos. Comentario. No, hasta el momento no, negativo. Estamos bien. Bastante explícito en la parte de los dones. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Cada uno tiene, es importante desarrollarlo. Y desarrollarlo a través del Santo Espíritu, que es el que nos da el crecimiento. Creo que es en la iglesia, como decía el pastor Bullón, es en la iglesia el lugar específico para nosotros desarrollar esos dones. ¿Me escucharon? Sí, sí. Amén. Ahora, ¿cuáles específicamente? Porque hay dones que se pueden utilizar con gran facilidad dentro de la iglesia y otros que
utilizan fuera de la iglesia. Sí, definitivamente, definitivamente. Porque decíamos que el que sirve a Dios se convierte en obrero de Dios. Y como obrero de Dios responde a las órdenes de su jefe. Pero si tú tienes un don y no lo pones al servicio no lo pones a la orden de Dios, que te lo dio, pregunto, ¿hay o no hay conflicto? Sí, hay conflicto. Claro que Bueno, sí. usted como su especialidad es la milicia, explíqueme qué tipo de conflicto hay. Son conflictos internos. Esos son conflictos internos que nosotros, como quien dice, nos insubordinamos. Es una insubordinación, porque la orden, una vez que usted reciba la orden, usted tiene que cumplirla, porque toda orden es como la orden cuando nos dice id y hacer discípulos. Ese no es opcional, es una orden. Usted tiene que, ahora, mamá Rosita dijo algo claro. Una vez que usted recibe el don, el Espíritu Santo lo capacita a usted. Ahora, Dios estableció o constituyó maestros,